cuales aún creen que América es grande gracias a los españoles, los cuales hasta este punto quieren que los latinoamericanos les agradezcamos por todo lo que hicieron. En verdad esperan que estemos orgullosos de que hayan exterminado nuestra cultura. Hispanidad, el engaño español que busca reconquistar América. Este es el duro título que trae el vídeo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, es un tema un poco espinoso, pero las cosas que tienen su ser y tienen su lógica y tienen su razón, no hay mucho que debatir ahí. No sé si me estoy explicando. La historia no la vamos a poder cambiar, por mucho que haya debate sí, no, pa' aquí, pa' allá, pero a mí este título me ha generado querer ver el vídeo y ver qué se dice y qué se cuenta, ¿no? Para las dos partes, ¿no? El punto de vista de las dos partes, ¿no? Siempre que sea con respeto, a mí me encanta hablar de este tema, mientras sea con respeto, y puedes tú opinar lo que tú opines, yo opinar lo que yo opine, y respetar eso es válido también. Totalmente. Like, suscripción, si te quieres ser miembro del canal, lo agradecemos. Y vamos a ver este título y este vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta. España creó México, ¿no? Hernán Cortés fue el padre fundador de México, se quiera o no. El 12 de octubre no es para celebrar. El día de hoy pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. Nosotros no pedimos perdón. Al final los libros de historia los escriben los ejércitos que ganan las guerras. Que asegura que España no tiene nada por qué pedir perdón. Este video es con fines informativos, ya que solamente abordaremos temas históricos y geopolíticos, porque cabe aclarar que el pueblo mexicano y el pueblo español son pueblos hermanos. Y no solamente el pueblo mexicano y el pueblo español, sino todo el pueblo latinoamericano y el pueblo español. A esto íbamos este 12 de octubre se acaba de llevar a cabo en España el Día de la Raza, el Día de España, incluso últimamente llamado el Día de la Hispanidad. ¿Qué es para vosotras el Día de la Hispanidad? Fue el día en que Cristóbal Colón conquistó, invadió, bueno, como se quiera decir, las colonias americanas. Descubrimiento de América, pero no sé si fue el descubrimiento de la invasión, porque allí ya había gente. Así que el día de hoy vamos a comprender, vamos a entender que esto no es un tema entre el pueblo mexicano y el pueblo español, ya que somos pueblos hermanos, ambos pueblos nos queremos bastante. Sí es verdad que hay una corriente llamada la hispanidad que está últimamente en España en pleno auge y que está buscando llegar en América Latina. Y sí, dije América Latina, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, yo sé que aquí va a haber muchos hermanos españoles y muchos hermanos mexicanos. Me gustaría que ustedes que están viendo este video me pongan en la parte de los comentarios qué entienden por hispanidad, si ustedes como mexicanos, como venezolanos, argentinos, colombianos se identifican como hispanos, y más importante aún, saber tu opinión sobre si algún país de Latinoamérica está interesado en volverse parte nuevamente de un imperio bajo el yugo español. ¿Listos? Comenzamos. Qué duro. Bueno, esto es muy relativo, o sea, a día de hoy es que no creo que nadie, no es que ya quiera, es que no sería coherente. O sea, España es un país, México es otro país, cada país es un país, no sé si me estoy dando a entender. La cuestión de esto, tenemos que también ser conscientes de la época en la que estamos actualmente y la época que era hace X, partiendo de esa base. Siempre lo he dicho, hay miles y miles y miles de cosas más que nos unen que las que nos separan. Lo que pasa es que el ser humano es así, siempre nos vamos, aquí nos ponen 500 comentarios buenísimos, nos ponen uno malo y nos vamos a fijar el comentario malo, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho él, esto es historia, vamos a ver hasta qué punto puede ser cierta o no, pero lo que sí que está claro es que no quiero ni animadversión, ni busco crear polémica, ni nada por el estilo. Simplemente lo que he dicho. Y lo que ha dicho, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión y ya está. Sí que es cierto que muchas veces los vídeos que se hacen virales, por decirlo de alguna manera, como el de estas chicas, que seguramente se han hecho virales, son gente, pues que bueno, una de dos, que ha sido muy influenciada por sus papás, que tienen, depende qué ideales o que no, porque al final todo esto se politiza. O sea, es que no hay otra visión de todo esto. El que le interesa la hispanidad y es el más español y pone el pecho así, te di cuenta una cosa, y una persona más coherente te dice otra cosa, y otra persona que está en el otro extremo te cuenta la otra. Pero es que, quiero decir, eso de la hispanidad es una corriente, pero es una corriente política. No es una corriente de me siento español, no. Porque a mí, de hecho, aquí este año nos han insultado por llevar una camiseta de España, a mí y a Daniela. O sea, que no es una corriente de me siento español, es una corriente política. Y me pongo la camiseta de México y nadie me insulta. Y me la pongo en España, pero me pongo la de España. Pero para que veáis en España cómo está todo polarizado. Que lo hemos dicho desde el primer minuto que nos habéis preguntado. Llevamos haciendo vídeos 7 años. Que Daniela no entendió por qué la insultaba, ¿sabes? Daniela se quedó todo el día. Bueno. Es otro tema para contarlo en más detalladamente, pero bueno.
uno, celebrando la masacre. 12 de octubre, hace apenas unos días, como ya te comenté, en España se celebra esta fiesta nacional española, que últimamente se está llamando el Día de la Hispanidad, en el cual efectivamente se realizan festejos en todo el país, donde sale la nobleza, sale la monarquía, salen muchas personas de renombre a hacer un desfile, y muchas de las personas también participan en estos eventos en los cuales incluso hay banderas de todos los países de Latinoamérica. De hecho, según datos de CNN España, la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por parte de España. Un hito histórico trascendental para nuestro país con el que se inicia un periodo de proyección lingüística y cultural en América. Todo ello ocurrió en una época en la cual se estaba configurando el Estado moderno. Esto lo explica el gobierno de España a través de su Ministerio de Defensa. En pocas palabras, es una fiesta española que por simple definición ya cuenta con errores y mentiras. Por ejemplo, celebran que Colón y España descubrieron América, lo cual para empezar es una rotunda mentira, pues Colón no descubrió nada. Cristóbal Colón no descubrió América, únicamente llegó a un continente desconocido para los europeos. El día de hoy pues no se descubrió América, América ya tenía grandes culturas. De hecho, América ya había sido descubierta por nuestros antepasados hace miles de años, los cuales ya tenían pueblos y civilizaciones como la teotihuacana, la de Caral, los mapuches, cheroquis, mexicas, entre otras civilizaciones mucho antes de que nacieran los reinos de España, ciudades más antiguas que muchas europeas y más grandes que Londres en ese mismo año, lo cual hacía a las ciudades como la Gran Tenochtitlán una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en ese entonces, con sistemas de drenaje avanzado, baños populares, higiene más avanzada que en Europa, ciudades construidas sobre el agua como Venecia en Italia, pirámides más altas que los edificios en Europa, tan anchas como la Gran Maravilla de Giza en Egipto, escuelas para el pueblo y escuelas para la realeza, conocimientos avanzados de astrología, ingeniería, arquitectura, medicina, un sistema político avanzado de clases sociales, miles de idiomas escritos en códices contando una historia milenaria, pero que lastimosamente todo eso fue borrado de la faz de la tierra por personas fanáticas en una religión, las cuales solamente pensaban en imponer su propia religión e ideología, acabando con la vida de más de 50 millones de indígenas según algunos portales, los cuales perecieron en toda América, destruyendo ciudades enteras y construyendo encima iglesias, simbolizando un poder sobre los pueblos vencidos, siendo así estos pueblos europeos los cuales hicieron una de las peores masacres de toda la historia de la humanidad. Otra de las mentiras en esta pequeña definición que se da sobre el Día de España es precisamente que Cristóbal Colón es el primer europeo que llega y que traza una ruta para las Américas, en ese entonces conocidas como las Indias Occidentales. Sin embargo, lo cierto es que no fueron los primeros europeos que llegan a estas tierras. De hecho, unos 400 años por lo menos ya habían llegado muchos vikingos por parte de tierras como Noruega, Suiza, etcétera, los cuales llegan a estas tierras principalmente de Canadá y las costas de Estados Unidos. Incluso por otro lado también se mencionan expediciones por parte de China, las cuales ya habían llegado a las costas de este continente. Sin embargo, a diferencia de los colonizadores, o como también les deberíamos de llamar los invasores, estas personas no llegaron a acabar con las comunidades, no llegaron con un plan de explotar todas las tierras, sino simplemente se fusionaron con la comunidad ya existente. De hecho, Colón se basa en esas cartas y viajes de otros navegantes que ya habían llegado antes a las Américas, y desde el año de 1492 se hicieron misiones de reconocimiento, declarando a cada tierra que llegaban como parte de los reinos de Castilla y Aragón, demostrando que se sentían superiores a los nativos de las Indias Occidentales, como ellos les llamaban, y que desde ese entonces ya existía un plan de explotar todas estas tierras, apropiándoselas cual vil robo. Incluso debes de saber que Colón no fue un héroe, al menos no para los americanos, pues nunca buscó unir pueblos, sino que buscó riqueza y fama al llevarle su plan de explotación a la corona portuguesa, española e inglesa para que financiaran su expedición. Sin embargo, no obteniendo éxito con Portugal ni Inglaterra, porque también se lo propuso a Portugal y a Inglaterra. Los españoles incluso lo rechazaron la primera vez que se los dijo, pero que los reyes de Castilla y Aragón recibieron por parte del Vaticano el empuje y recursos para legitimar la expropiación de tierras en América y sus riquezas, justificando cualquier tortura y acto de crueldad al crear la doctrina del descubrimiento, motivo por el cual actualmente en América la gran mayoría de ciudadanos tenemos apellidos y nombres españoles, porque no necesariamente seamos descendientes de
directos de algún español, sino porque durante 300 años los españoles, misioneros y frailes ordenados por el Vaticano y las coronas se encargaron de bautizar a todos los indígenas sobreponiéndole sus nombres y apellidos por españoles, y a todo aquel que no lo aceptara lo acusaban de hereje y acababan con su vida. Si no me crees, echa un vistazo a tu alrededor. ¿Por qué hay tanto López o tanto Gómez, González, etcétera? Es así como la corona española y el Vaticano son quienes les dan los recursos a cambio de llevar el catolicismo y llevar de vuelta las ganancias a sus reinos y a las enormes arcas del Vaticano. Sin embargo, partiendo de esta definición de la hispanidad, una de las premisas que se celebran en España es justamente que el español sea una lengua hablada mundialmente y que actualmente es la cuarta más hablada del mundo, y lo que seguramente no festejan es cómo lograron eso, pues debes de saber que el idioma español no se inculcó a las comunidades nativas de América con besos y abrazos, sino que realmente esto se inculcó con muchos años de opresión a manos de los frailes, los cuales con ayuda de la opresión lograron hacer que España impusiera el idioma español sobre las comunidades indígenas. Una imposición a base de la Inquisición, donde aparte de eso el sistema educativo estaba basado con la iglesia, estaba ligado a la iglesia. Es por eso que se hacen las leyes de reforma justamente en el mandato del presidente Benito Juárez. De hecho, antes de esa fecha, el sistema para casarte, el sistema para tener hijos, el sistema para obtener tierras, el sistema de todo en gran parte de México estaba ligado hacia la iglesia católica. En ese punto, la iglesia católica tenía gran control sobre todo el pueblo de México, incluso en el México independiente. Ahora imagínate cómo era antes de que se fueran los españoles, cómo era en el virreinato. Nos podemos dar una idea de que justamente la iglesia católica tenía un gran poder en México y en todas las colonias de América. Es por eso que no cabe extrañarse que estas mismas instituciones forzaran a la población a hablar el español. Es decir, en pocas palabras, si tú quieres tener un hijo, tienes que bautizarlo con un nombre español, tienes que bautizarlo en la iglesia que está más cercana a tu localidad, tienes que ir con el fraile, con el cura para que te bautice. Si quieres tener tierras para tener un título de propiedad, tienes que ser un ciudadano del virreinato, y para ello tienes que ser alguien católico, alguien que esté bautizado, alguien que tenga un nombre español. Eso lo veremos más adelante, pero para que te des una idea de cómo es que lograron que el español sea una de las lenguas más habladas en todo el mundo, la cual se logró a base de opresión, muertes y mucho sufrimiento. ¿Los españoles obligaron a los indios a hablar español? De ninguna manera. Y sí, al parecer eso es lo que se celebra en España, una historia llena de sangre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. ¡Feliz Día de la Hispanidad a todos los españoles y latinoamericanos! No es una fecha de celebrar, es y debería ser hegemónicamente una fecha de ejercicio de memoria. Dolor y exterminio, no solamente de nativos, sino también de cultura, tradiciones, conocimientos, incluso códices que contaban toda nuestra historia. Todo eso fue quemado por los soldados españoles y sus frailes, quienes borraron más del 95% de nuestra rica historia. Es por eso que en España se celebra el Día de España, un día en que se ensalzan esas miserables conductas que convirtieron al Reino de España en uno de los que tienen más sangre en sus manos, que más daño le han hecho a América en toda la historia de la humanidad. Pues según algunos portales se cuenta que hubo cerca de 50 millones de pérdidas humanas en América a la llegada de los españoles durante los 300 años de virreinato. Es así como no se tiene una cifra exacta, sin embargo seguramente es muchísimo más alta que la de los judíos en Alemania. Sin embargo, no se ve a ningún judío aplaudiéndole a los españoles y agradeciéndoles porque acabaron con su población. Entonces, ¿por qué los latinos sí tendríamos que estar agradecidos con los españoles por haber acabado con la gran parte de nuestros antepasados? Si eres español, te estará molestando que yo diga la palabra latinoamericano y tú estarás diciendo: no, ustedes no son latinoamericanos, ustedes son hispanoamericanos. Ustedes no son latinos. Con su cuento. Lo cierto, mis hermanos, es que nunca vas a ver a ningún latinoamericano, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en México, mucho menos en México, que te diga: yo soy orgullosamente hispano, hispanoamericano. Nunca lo vas a encontrar. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España. Un saludo a todos los hispanos del mundo y que viva la hispanidad. Este punto va dirigido hacia aquellas personas en España los cuales están de acuerdo en la idea de la hispanidad, en que España vino a hacer un bien, en que España civilizó México, en que España trajo la civilización a América, los cuales aún creen que América es grande gracias a los españoles, los cuales hasta este punto quieren que los latinoamericanos les agradezcamos por todo lo que hicieron. En verdad esperan que estemos orgullosos de que hayan exterminado nuestra cultura, quieren que estemos orgullosos de que destrozaron nuestras ciudades
y las sepultaron bajo sus iglesias. Quieren que estemos orgullosos de que abusaron de nuestras mujeres. Quieren que estemos orgullosos de que desde 1569 hasta la independencia de Latinoamérica, España impuso la Inquisición aprobada por el gobierno y el Vaticano para practicar toda clase de torturas inimaginables para doblegar a todo aquel que no se volviera a la doctrina católica. Sin embargo, hay algo detrás de esto, y es que cada vez se ve que muchas personas que son como de ultraderecha están cada vez más convencidas de que España sigue siendo líder de toda la zona de América Latina, que España debe de liderar toda América, que España debe de volver a su antigua grandeza. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que en América Latina no tenemos esa mentalidad y deberían de quitársela de sus mentes, pues estoy seguro de que ni Venezuela, ni Argentina, ni Colombia, mucho menos México, van a volver a ser parte de un nuevo reino español. A ver, hay mucho material donde cortar. Aquí entramos en la polarización de los extremos, ¿no? Hoy en día es todo politizado. En su época no era politizado, pero eran visiones extremas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? No sé a ti, ahora darás tu opinión, pero a mí el Día de la Hispanidad nunca, ni en el colegio. Por eso te digo que al final va mucho con la política, porque depende de la política y depende de quién esté gobernando, te dan una educación o te dan otra. Si está gobernando la derecha, te dan una. Si está a la izquierda, te dan otra. Y si está a la extrema derecha, te da otra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Te cuentan la historia de donde quiere. Yo, el Día de la Hispanidad, os lo hemos dicho siempre, tan españoles que somos, tan no sé qué, que obviamente hay gente que se siente así. Obviamente yo me siento español, pero no se me hincha el pecho de decir, soy español y soy hispano. No, soy español. Porque no soy español, sin más. Claro, no sé, envidio mucho más cómo tenéis el sentimiento mexicano, lo hemos dicho desde el minuto 1, el sentimiento que sentís por vuestra patria. Aquí es imposible tener esto, porque eso te lleva a pensar de esta manera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí en el colegio, la hispanidad me la han enseñado, o el 12 de octubre, mejor dicho, pues como puede ser un día de fiesta de España, como puede ser el día del desfile. Eso es, ¿no? Si es lo y que de hecho, celebra. yo siempre que me habéis preguntado, ¿no tenéis un día así en España cuando pasa lo del desfile? Sí, tenemos el 12 de octubre, esto. Pero yo jamás lo he visto como el día de la hispanidad, el día que se conquistó América, el día que no sé qué. Jamás. Porque eso va implícito en la educación que te dan en general, número uno, tus papás. Depende de la visión que tengan o depende de la creencia. El 99% de estas personas que tienen estas creencias son o grandes empresarios o grandes políticos de hace decenas y decenas de años, familias como muy rectas, vinculadas a la derecha. A la derecha, al catolicismo, a todo esto. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero esto es un 5% de España. Es que al final eso, yo siempre lo digo, pero es injusto que paguemos justos por pecadores, vale, ¿no? Se dice la hispanidad, pero aquí nunca se celebra la hispanidad, aquí decimos el 12 de octubre. El 12 de octubre, el día... Yo sé que es el día que descubrió Colón América, pero no lo decimos como el descubridor, sino de que encontró algo de que no sabía que existía. Obviamente, es que eso es algo lógico. ¿Qué pasa? ¿Que era una tierra perdida? No, en esa tierra ya vivía gente, claro. Era la tierra de alguien. Él no sabía que existía. Yo creo que yo he descubierto algo que estaba ahí, pero yo no sabía que estaba, ¿sabes? Para mí es eso. Luego, para mí no es hispanidad, es decir, y no me ofende que se llame Latinoamérica. Es más, yo le digo Latinoamérica. Y yo me siento latina, ¿no? Al final, ¿no? Por la cultura. Os lo digo de corazón, os lo digo de corazón. Y yo no hablo por mí, hablo por mi mamá, hablo por mi abuelo, hablo por mi bisabuelo seguramente. No me imagino a ninguna persona de mi familia pensando, es que México nos pertenece, o es que México se tendría que poner de rodillas para agradecernos esto. No, es que incluso puede ser al revés, porque aquí hay que verle también ese punto positivo. O sea, creo que obviamente no justifico absolutamente no se puede justificar. nada. Esto que hemos visto es injustificable. O sea, no sé hasta qué punto es verídico, si el 100%, el 90%, el 80%, es que me da igual. Pero la cuestión de todo esto es que ningún pueblo y por muy español, por muy portugués, por muy mexicano que sientas, te tienes que sentir orgulloso de esto. Es que una persona con 2 dedos de frente diría, es que me avergüenzo de ver esto. Claro. Y es que yo en parte estaba sintiendo vergüenza diciendo. Yo también. Pero es como decir, eso que tú haces está fatal, adorar a los dioses y tal, y voy a hacer todo lo malo que te he hecho para que dejes, ¿sabes? Y todo lo que te he hecho en el camino no importa porque he conseguido que no hagas lo que yo pienso que tú estabas haciendo mal, ¿no? Exacto, pero yo te pregunto a ti. Es súper fuerte. Yo te pregunto a ti, vale, tú, los antepasados en México tenían sus dioses, plan...
sus creencias. Los españoles en este caso tenían su religión, el catolicismo, no sé qué, y cada uno tenía su verdad. Pensaba que lo suyo era lo mejor. Exacto. Lo que pasa es que en esa época se funcionaba de esa manera. Tristemente, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, 2024, nunca, pero de nunca, España va a reclamar un territorio que no le pertenece. Jamás. Es que nunca ha sido suyo. Es que, y te aseguro que la mayoría de personas pensamos lo mismo. Lo que pasa es que hay unos extremos, pero esto sucede en todos los países. Hay extremas derechas en todos los lados. Hay gente en Alemania que piensa a día de hoy que lo de los judíos está bien hecho. Sí, o sea, es triste, es así. Pues igual que en España hay gente que piensa que todas las masacres que se hicieron en México están bien hechas. Y no es así. En fin, llevamos ya no sé cuánto de vídeo. Lo siento por daros la chapa, pero bueno, es que al final es algo que tenemos que expresar, ¿no? Porque al final también nos comemos mucha mierda y muchos comentarios que al final no creo que nos pertenezcan. Y es una minoría. Exacto. Porque es que lo hemos dicho siempre. Es que lo voy a acabar de esta manera, para que os hagáis una idea. El 12 de octubre aquí, para nosotros, representa festivo, que es un festivo, que es que no trabajamos. O sea, que es festivo y podemos descansar. De verdad. De verdad, solo tenéis que ver la gente que acude, por ejemplo, al desfile militar en México, que se llena, que no sé qué, y la gente que acude en España, que acude gente, pero a todos gente, no sé, de 80 años, mayor, o con creencias muy católico, muy de extremos derechos, o sea, en ese sentido, ¿vale? Número 2, mentiras. De hecho, justamente hace 4 años realicé un video en las calles de la Ciudad de México en la cual yo le preguntaba a mis paisanos, en México propiamente, qué opinaban, qué sabían sobre España. Y es que me di cuenta en ese entonces que una cosa es la hermandad entre México y España como pueblos, que es lo que hablamos desde el principio de este video. No tenemos una relación de superioridad uno con otro. Y antes de comenzar con esto, porque ya sé que muchos españoles en la parte de los comentarios me van a comenzar a atacar, quiero enfatizar enérgicamente que este video no va dirigido al pueblo español, va dirigido a aquellas personas que siguen defendiendo de que España es un ángel, de que España fue el bueno de la historia, de que España trajo toda la civilización, trajo todo lo bueno que tiene América, de que los latinoamericanos tenemos que sentirnos españoles, tenemos que sentirnos hispanos. Va dirigido para todas esas personas. Para comenzar debemos de ver lo más obvio, y es que cuando llegan los españoles a México y a muchos países o a todos los países de Latinoamérica, se les recibe con los brazos abiertos, se les abraza, vente, te llevo, bienvenido seas español. Pero no pasa lo mismo cuando llegan los latinos a España. Cuando llegan los latinos a España, los españoles no los reciben de la misma forma. De hecho, los retraen, no se quieren juntar con ellos, no quieren ser parte de ellos. En ese punto se habla de una invasión. Los españoles dicen, los latinoamericanos nos están invadiendo. Pero cuando los españoles llegan a invadir un país, no le llaman invasión, le llaman conquista. Le llaman descubrir a algo que ya estaba. Aquí de turista para quedaros. Para turismo, sí. Para quedaros. A los latinos aquí nos dicen Panchito. Y que sigan haciendo lo que les da la gana en su país. No podemos permitir que vengan aquí. He sufrido discriminación en España. Otra mentira que se han creído los españoles y han difundido es que no había escuelas en América. Perdón, pero tengo que hacer un pequeño inciso aquí. Vuelvo a lo mismo. O sea, no pueden pagar justos por pecadores. Me gustaría poner en un porcentaje las personas que rechazan o que hacen estos vídeos o estas afirmaciones de que Panchito, no sé qué, no sé cuál. Me gustaría saber el porcentaje que es de extrema derecha. También. ¿Entiendes? Es que son el 99% o el 100%. O sea, no solo rechazan esto, rechazan a los gays, a las lesbianas, a todo lo que sea ajeno a su creencia, pues como se hacía hace cientos y cientos de años, ¿no? Pero en el 2024, esto es lo triste. Esto es lo triste. Te aseguro que puedes que tengas una mala experiencia, pero te aseguro, en un porcentaje altísimo, que esto es muy injusto. Y te voy a decir por qué. Aquí hay que darle oportunidad absolutamente a todos. O sea, es como si yo no hubiera viajado a México y hubiera dicho, no, es que es peligroso y no voy a viajar. Y me he encontrado con la mejor experiencia de mi vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo esto te puede pasar, pero es que en un porcentaje alto no te va a pasar. Luego ya entramos en cómo son, en cuanto a cercanos, relación. Una cosa es no ser tan cálido como sois en México. Eso es. Y otra cosa es faltar el respeto y el rechazo. Ojo, porque sí que es cierto que lo hemos dicho, los españoles somos más fríos que los mexicanos, ¿vale? Perdón, decidme qué opináis de todo esto. Pero también es que me parece un poco injusto, ¿sabes? Es que, de verdad... John, es que nosotros en nuestra vida tenemos amigos de todos lados. De Ecuador, de Brasil, de Senegal, de Ucrania, de Marruecos, Hemos trabajado con gente de todos los lugares que ya no han sido compañeros, que han sido amigos y son amigos. O sea, yo no tengo esa barrera cultural en mi
mi vida. O sea, es más, con las mejores personas que me lo he pasado son con extranjeros. Y hacíamos fiestas y nos íbamos por ahí con ellos. O sea, yo no tengo una barrera cultural. Es que yo recuerdo desde el kinder quedarme con gente de Ecuador, de Colombia, trabajar con ellos, de Brasil, no sé. De aprender de ellos un montón de cosas. Exacto. Yo me quedo con lo bueno de lo que ellos me han enseñado y de lo que yo he podido enseñarles a ellos. Exacto. La verdad. Pero también os digo una cosa. Estos vídeos que se hacen virales, obviamente no lo justifico y lo condeno como el que más, pero es lo mismo que os decía de los comentarios. Puede haber 1000 vídeos positivos hablando bien de experiencias en España, hay uno que es de rechazo, que me han dicho tal y se hace viral, ¿no? Lo mismo pasa en todos los países. ¿Por qué? Porque lo malo es lo que vende. Lo mismo que dicen, no, es que México solo son narcos, solo no sé qué. No, es que no es así. Y nosotros luchamos todos los días porque esto se desmienta, ¿no? Entonces por eso me da tanta rabia que caigamos en esto. Y no estoy justificando nada, ¿eh? O sea, no, tampoco lo malinterpretéis, pero es que es así. Incluso diciendo que la primera escuela que llega a América la trajeron los españoles. Sin embargo, déjame decirte que al menos en la Gran Tenochtitlán, en México, sí había escuelas para el pueblo que se llamaban Calmecac, donde asistían quienes se preparaban para ser sacerdotes y gobernantes, donde estudiaban lectura, escritura, historia, matemáticas y el movimiento de los astros, mientras que al Tepochcali asistía el resto del pueblo, donde además de eso podían aprender el arte de la guerra y la mitología. Y es que sí, al parecer a muchos españoles se les olvida que aquí ya había escuelas, no trajeron nada nuevo. Donde se creó, lo que hoy es la República Dominicana, donde se creó la primera universidad de América. Es muy común ver a hispanistas decir que las universidades las trajeron los españoles con la conquista. Resulta que esa España que vino a robar, matar y asesinar, también se le ocurre sembrar, se entiende, la América española de universidades. Desde muy pequeños se nos ha enseñado que en el México prehispánico no existían ni los sistemas educativos y mucho menos las escuelas, que esto fue traído por los europeos. Otra gran mentira que se dice y que incluso casualmente también se llegaba a enseñar en las escuelas de México es que los nativos americanos, en este caso los mayas y los mexicas, cuando llegan los españoles, ellos los confunden con dioses y ven a Hernán Cortés como el Quetzalcóatl y como un dios. Eso para mí, al menos personalmente hablando, se me hace una de las mayores estupideces contadas en la historia, pues nos hacen creer que aquellas personas, aquellos nativos americanos, los mexicas, que habían construido pirámides enormes, que sabían cómo hacer acueductos, que tenían conocimientos de astronomía, astrología, matemáticas, idiomas, escritura, que tenían conocimientos de arquitectura e ingeniería, no podían diferenciar a un humano de tez morena con un humano de tez blanca, poniendo a los mexicas y a los nativos americanos al grado de animales, de chimpancés que no sabían diferenciar un humano de un dios. Así que, como bien dice la historia, la escriben los que ganan las guerras, y esto casi estoy seguro que lo terminó escribiendo un fraile español. Muchos mexicanos han tenido la falsa creencia de que cuando llegaron los españoles, los pueblos nativos creyeron que se trataba de dioses. Los indígenas cambiaron oro por cascabeles y espejitos de colores porque eran unos ignorantes. Completamente falso. Primero que lo que ofrecieron eran plumas y algodón. Otro sector llega a decir que no estábamos civilizados, pero ni siquiera han hojeado un libro. Incluso en las mismas cartas de Cortés mencionan la belleza de la Gran Tenochtitlán. Ahí mencionaba cómo lo impresionó su ingeniería de la ciudad, o incluso los textos escritos por Bernal, donde mencionan el asombro de los españoles al entrar a la ciudad. Otras personas más ignorantes aún se atreven a decir que aquí no sabíamos leer o escribir. Si esto fuera cierto, podrían haber creado ciudades más imponentes que las de la península ibérica en ese mismo tiempo. ¿O será acaso que eso nos dicen para no dejarnos ver que se estaba más avanzada la civilización aquí que en su mismo país? Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar. En ella habían templos, mercados, caminos, canales. ¿Los españoles trajeron consigo la civilización o trajeron lo que ellos consideraban civilizado en ese momento? Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más elaborados de las civilizaciones precolombinas en América. Los Vimisa o zapotecas inventaron la escritura. El cero surgió en el año 36 a.C. y fue gracias a la cultura maya. Otras personas mencionan que vinieron a salvar a los pueblos americanos porque aquí éramos unos salvajes que hacían sacrificios. Sin embargo, ya se les olvidó que en Europa es el lugar del mundo con más guerras de la historia. Ya se les olvidó que gracias a los europeos se han dado dos de las guerras más mortíferas de los últimos años, como
cobrando la vida de casi 70 millones de personas? ¿Ya se les olvidaron las cruzadas donde tenían permitido acabar con la vida de todo aquel que no fuera católico? Y eso se contaría como una buena obra ante Dios. ¿Ya se les olvidó que en la Santa Inquisición española, que de santa no tuvo nada, se acabó con la vida, según cifras oficiales, con más de 300,000 civiles? Aunque todos sabemos que de hecho fueron millones de personas que fallecieron desde el año de 1478 hasta los años 1800. Y sí, hasta este punto nadie está negando que los mayas o los mexicas hacían sacrificios. Eso está documentado y sí, lo aceptamos. Cuando se dio por terminada la construcción del Templo Mayor en la Ciudad de México, Tenochtitlán, justamente en ese punto se dice que se sacrificaron a 40,000 personas. Y sí, suena demasiada gente y sí, fue un atropello. Sin embargo, recordemos que esto no se hacía a diario. Esto se hacía cada que se construía o se hacía una obra terminada. Y aunque fuera así, si lo ponemos en balanza, ¿cuántas personas fueron las que acabaron con su vida los mexicas? ¿Y cuántas personas acabaron los españoles con sus vidas en toda América durante esos 300 años? Fueron millones, y es que estoy seguro que fueron más millones de personas las cuales perdieron la vida a manos de los españoles que las que perdieron la vida a manos de los mexicas. Bueno, 40,000 es lo que matan los aztecas cada año. El sacrificio humano es un invento europeo católico para justificar los crímenes que se vinieron a hacer a estas tierras. Lo que sí que recuerdo perfectamente es que se muere el 50% de la gente a los 3 meses de llegar. Y no por combates, por la malaria, por el beriberi, por el tifus. Otra cosa vergonzosa que se menciona incluso hasta nuestros días en México es que se dice que se vino a mejorar la raza. En ese sentido, eso se puede ver incluso en España y Latinoamérica, donde se ve con mejores ojos a las personas blancas. Prueba de ello son las mujeres que se tiñen el cabello de rubio o usan bloqueadores para parecer más blancas. En pocas palabras, como bien mencionan, los españoles ibéricos se ponían en la cúspide de la pirámide como mejores, y de ahí estaban todos para abajo, algo muy similar a las creencias del señor del bigotito en Alemania, solamente que 400 años antes. Y lastimosamente ese sistema sigue vigente en México, pues es más fácil que le den un buen trabajo a una chica rubia de ojos azules en México que a una chica con la misma preparación o incluso mejor preparación académica, pero morenita de ojos cafés. Esa también es parte de nuestra herencia española. De ahí viene un dicho en México que se llama mejorar la raza. Yo solo puedo decir de nada. Hablemos hoy del mejoramiento de la raza, una de las más grandes obsesiones de América Latina desde la época colonial. Otro punto importante es la religión. ¿A poco ustedes realmente creen que los nativos dijeron: ah, me encanta tu religión, quiero que me bautices? No, fue impuesta. Hasta cuando yo era niño en los 90s, aún era obligatorio casi que fueras católico. La escuela organizaba misas, te llevaban con curas. A nuestros abuelos aún les tocó que las actas de registro de un bebé se daban en las iglesias. Así que eras católico o no podías tener un acta de nacimiento. Lastimosamente, la religión ha sido una de las grandes herramientas para acabar justificadamente con la vida de millones de personas en toda la historia. Y si cambiaron todos los dioses de las culturas nativas por dioses cristianos, el día que sustituyeron a Tezcatlipoca por San Juan Bautista, ¿qué te hace pensar que no es por ese motivo por el cual no vemos actualmente nombres y apellidos indígenas, al menos en México? Y hablando de nombres y apellidos españoles, una cantaleta muy usada por los españoles de ultraderecha es que muchos latinos tenemos nombres y apellidos españoles. Que es de origen español 100%, es tu nombre y apellido. Como puedes darte cuenta, incluso el expresidente Aznar se burla del nombre de AMLO. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, y Obrador de Santander. Pero ¿por qué no mejor entonces puso a funcionar sus 3 neuronas y aclaró que durante los 300 años de ocupación e invasión de sus antepasados se obligó a la gente a cambiar sus nombres por españoles, siendo los primeros los tlaxcaltecas que se unieron a Cortés, los que al unirse se les bautizó y se les dieron nombres españoles? Incluso si no me crees que los nombres y apellidos nativos americanos se exterminaron por soldados y frailes, puedes revisar el artículo de Cielo, donde se menciona que estaba prohibido usar nombres de gentiles, es decir, nombres nativos americanos para bautizar a alguien. Por lo tanto, solamente se usaban nombres españoles e incluso a veces quienes bautizaban ponían su propio nombre a los recién bautizados. Esto, como era de esperarse, era un requisito para poseer tierras o ciertos derechos del virreinato, por lo que si no querías perder tus nombres nativos, no serías bautizado, pero también no tendrías derecho a tierras, ni a casarte, ni a ningún derecho del virreinato. Eso sin tomar en cuenta que te podían acusar en la Inquisición por hereje. Así que para aquellos españoles como este señor Aznar que se burla de los nombres, debería investigar
y analizar que no tenemos esos nombres o apellidos porque forzosamente seamos descendientes de algún López o de algún Álvarez, sino porque en infinidad de ocasiones se borró la historia familiar sustituyéndola por un nombre español impuesta a la fuerza, pero eso no lo dicen. De hecho, hasta este punto, si eres alguien que está montado en su burro y dice, no, ¿sabes qué? Que no todos los mexicanos y todos los latinos son descendientes de algún español y por eso llevan un nombre, un apellido español. Hace unos meses tuvimos una plática con un amigo de Guinea Ecuatorial y ahí justamente nos mencionó cómo los españoles cambiaban sus apellidos, es decir, eran descendientes afroamericanos, no tenían ningún lazo de sangre con algún español y en ese punto decían que él se llamaba algún nombre africano y algún apellido africano. Ese era el nombre de su familia durante generaciones. Sin embargo, cuando llegaban los españoles les decían para que ellos se pudieran registrar, les decían, no, ese no va a ser tu nombre va a ser Epifanio López tal, y le ponían ese nombre. Y en ese punto, si ellos querían continuar teniendo tierras, querían continuar teniendo derechos en ese país de Guinea Ecuatorial, en África, tenían que adoptar este nombre. Y eso lo puedes ver en ese video que te comento. Saldaña Madrid, y esa mujer nunca pisó ni Malabo. Era María Saldaña Madrid. Entonces esos apellidos tan pesados que no beneficia para nada, porque cuando llegas a la embajada incluso es difícil que obtengas visado que el otro que no lleva apellido de blanco, entonces para eso no nos sirve. Eso explica el motivo por el cual muchos mexicanos tenemos solamente nombres y apellidos españoles, así que hasta este punto cuando un español te diga esto, recuérdales todo lo que hicieron y cómo es que impusieron sus nombres y apellidos españoles en América Latina. Otro punto interesante es el genocidio, y es que quizás les enseñaron en las escuelas españolas que los invasores no acabaron con la población, sino que se mezclaron y eso es una verdad a medias. Pues según escritos de mismos españoles, a diferencia de los colonos ingleses que venían con sus familias, los españoles en su mayoría llegaban hombres solteros, por lo que es fácil deducir que al no contar con alguna mujer española, buscaban entre las nativas mujer y tenían descendencia. Prueba de ello son los hijos de Cortés con la hija del emperador Moctezuma o los hijos de Pedro de Alvarado con nativas americanas. Sin embargo, no puedes justificar que la población indígena, según datos de la misma Universidad Iberoamericana, la población nativa americana se vio menguada en un 70 a un 90%, no solo por temas bélicos y de mala calidad de vida, sino también por las enfermedades traídas por los europeos como la viruela, sarampión, tifo, tosferina, paperas, además de enfermedades de transmisión sexual. Según el portal La Vanguardia, a pesar de no contar con datos exactos, se estima que en solamente 100 años se exterminó a cerca de 55 millones de nativos americanos en toda esta zona. Así que quien te diga que los españoles no hicieron un genocidio, deberían de revisar las tasas de crecimiento poblacional de ese entonces. Otro punto interesante es la destrucción de la cultura, escritura e infraestructura. Como ya te mencioné, la cantidad de destrozos por parte de los invasores fue incalculable. Se sabe que la gran cantidad de códices que contaban la historia de México, además de libros de medicina natural, astronomía, ingeniería, historia de los pueblos nativos, entre muchos otros escritos, fueron quemados por los españoles por considerarlos herejía. Actualmente México cuenta con alrededor de 193 pirámides y zonas arqueológicas, siendo uno de los países del mundo con más pirámides. Ahora imagínate cuántas zonas arqueológicas había a la llegada de los españoles. La cultura, la mitología también se intentó borrar del mapa. Incluso hubo pueblos que casi se exterminaron por completo, como es el caso curiosamente de los mexicas. Debes de saber que quedaron muy pocos, por lo que a pesar de que nuestro país se llama México, actualmente hay solamente un pequeño, muy pequeño porcentaje de mexicanos con sangre mexica. Esto fue derivado de masacres ejecutadas por los invasores, en algunos casos contra civiles desarmados, como por ejemplo la masacre de Cholula, donde según palabras del mismo Cortés, escribió como en un par de horas sus hombres mataron a 3,000 personas, mientras que Bernal Díaz del Castillo escribió, matamos muchos de ellos y otros se quemaban vivos, mientras que Francisco López de Gomara afirmó que fueron 6,000 víctimas. También el 22 de mayo del año 1520, Pedro de Alvarado llevó a cabo una masacre en el Templo Mayor, cuando los mexicas celebraban pacíficamente fiestas al dios Huitzilopochtli, incluso habiendo registros de que se perdió la vida de más de 240,000 mexicas a mano de los españoles y aliados, de los cuales algunos sobrevivientes fueron sumados a los ejércitos de Cortés para salvar su vida. Y si de destrozos hablamos, basta con hablar de la Gran Tenochtitlán, una ciudad de cerca de 12 kilómetros cuadrados, de la cual solamente quedan algunas ruinas enterradas bajo la actual Ciudad de México y que se han encontrado vestigios al excavar para hacer construcciones como el metro de la Ciudad de México, teniendo como ejemplos la estación Pino Suárez. Otro punto que mencionan mucho es que dicen que no se robaron nada a los españoles y que de
hecho, todo se reinvertía en las colonias, pero si así fuera, entonces ¿por qué se construyó tanto en el Imperio Español? ¿Cómo financias uno de los imperios más grandes de la historia? ¿Cómo logras hacer guerras contra Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, si no sacaban riquezas de las colonias? De hecho, en el colectivo español se cree y se difunde la idea de que solamente tomaban el 20% de todo lo generado en las colonias y que el resto se invertía en las mismas colonias. Entonces, ¿por qué la gran arquitectura y crecimiento de España vino propiamente en el periodo de la colonia? Y después de que se quedaron sin Latinoamérica, comenzaron a menguar. Y si no se llevaban nada de aquí, entonces ¿por qué intentaron reconquistar México en múltiples ocasiones, no dejándonos en paz hasta el año de 1829, casi 9 años después de la independencia de México? Si es verdad que solamente se llevaban el 20%, entonces ¿por qué tanta insistencia en regresar y conquistar? ¿Será acaso porque México era y sigue siendo el mayor productor de plata del mundo? Si no se llevaban nada, entonces ¿por qué a la independencia de sus colonias en América, España se redujo y nunca volvió a ser el imperio que fue? Pero dime, ¿qué se construyó para el pueblo mexicano? ¿Qué se construyó para los indígenas? Ya que si volteas a ver fotos de México cuando comenzaron a hacerse las fotos, en el país lo único que vas a ver son iglesias y algunos edificios de gobierno. De hecho, el verdadero desarrollo de México vino hasta el siglo XXI. ¿Sabías que el retablo más caro del mundo fue financiado con el oro que los españoles extrajeron del continente americano? A donde vayas vas a ver todo lo que se construyó, todo lo que se hizo con la plata misma de la Nueva España. Otro punto que se repite mucho es que México no existía y España tampoco. Entonces no hay nada que disculparse, pero esa es otra verdad a medias. Es verdad que España no existía, pues quienes gobernaban eran Castilla y Aragón, pues se dice que España nace en el año de 1556 tras la caída del Sacro Imperio Romano. De hecho, México sí existía, siendo exactos desde el 20 de junio del año 1325, fecha en que se funda la ciudad de México Tenochtitlán. Otra gran mentira que se dice es que todo lo que México tiene es gracias a España. Pero ¿qué tenemos además del idioma y la religión? ¿Mariachi? El mariachi no es español, sino que nació en Cocula, en el actual Jalisco. ¿La comida mexicana es hispana? No. La comida mexicana es muy diferente a la española. Y sí, muchos ingredientes fueron traídos desde España, pero también muchos fueron llevados a Europa, como el maíz, el cacao, los frijoles, las papas, entre muchos otros. Se dice que ellos nos trajeron la cerveza, pero acá ya teníamos el pulque, que ellos nos trajeron el español. Y sí, pero el español es la cuarta lengua más hablada del mundo gracias a México y sus 130 millones de habitantes. Esto sin sumar los casi 50 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos. Algo que también tenemos que sacar de nuestras mentes como latinoamericanos es que los españoles conquistaron América. Como ya te comenté, eso es falso. Los españoles no descubrieron América y tampoco conquistaron América. A eso, para empezar, se le llama invasión. Pero debes saber que los españoles es verdad que dirigieron las guerras, reclamaron territorios, impusieron su religión y pusieron nombre a todo. Pero algo cierto es que Cortés y sus hombres ni de chiste hubieran podido vencer al imperio mexica por sí solos sin ayuda de muchos pueblos nativos, los cuales se les aliaron. Es así como quienes realmente conquistaron gran parte de América fueron los tlaxcaltecas y muchos otros pueblos nativos de México. Y no solamente de México, sino también de otros países, los cuales iban siendo reclutados al ejército español. Enemigos mortales de los mexicas, ahora estaban al servicio de otra potencia extranjera. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles en un pacto que les ofrecía venganza y nuevas oportunidades. Y le di 30 de caballo, y 18 ballesteros y escopeteros, y 150 peones de espada y rodela, más 25,000 hombres de guerra de los tlaxcaltecas. Y es que los españoles al parecer están enojados de que los mexicanos no nos sentimos hispanos. Pero aquí hay algo interesante, porque si los españoles no se identifican como árabes y no tienen sangre árabe después de casi 800 años de ocupación, y no se admite que tienen herencia árabe, aunque muchas palabras como ojalá, aceite, jarra, estrella, almohada o algodón son de origen árabe, a pesar de todo eso dicen que no tienen nada que ver con los árabes. Sin embargo, según el portal El Mundo, 1 de cada 3 españoles tiene marcadores genéticos de Oriente Medio. Si ellos no aceptan su lado árabe y no se sienten árabes, ¿por qué los mexicanos y latinos nos tenemos que sentir hispanos? Así que creo que es justo que cuando algún seguidor y difundidor de la hispanidad nos diga a los latinoamericanos que nos unamos de nuevo a ellos y seamos grandes y nosotros somos hispanoamericanos, entonces les podemos recordar que ellos también se pueden unir de nuevo con los marroquíes y formar de nuevo el al-andaluz. Incluso apellidos que creías que son españoles, de hecho son de origen árabe y los vas a reconocer por el al antes del apellido, como por ejemplo Alcaraz, Almeida, Álvarez, Alcalá, Cid, Córdobes, entre otros muchos, siendo identificados por prefijos como al, ben, que de hecho puede ser de origen judío, askenafi o sefardí. Así que si eres mexicano, posiblemente tengas un poco de sangre árabe
árabe o judía. La mitad de España o el 100% de los españoles tienen sangre árabe. Soy musulmán, soy catalán, soy español. Y pues ya sabes recordarte que tú eres marroquí. A ver, nada que yo soy marroquí, güey. En el que aseguras que el himno de España es andalusí. Sí. Finalmente deberíamos decir que España y Latinoamérica tienen una gran historia conjunta. Latinoamérica tiene muchas cosas buenas de España, pero España también tiene demasiadas cosas buenas de Latinoamérica. España fue grande gracias a Latinoamérica. De hecho, si volteamos a ver, muchos países latinos están comenzando a crecer en últimos años, mientras que España, al separarse de Latinoamérica, tuvo un debacle. Por ejemplo, México en el año de 1821 no era la sombra de lo que es hoy día. Tan es así que muchos españoles siguen viniendo a México a hacerse ricos. Por ejemplo, ¿sabías que los fundadores de la cerveza Corona no eran mexicanos sino inmigrantes españoles? Entre otros ejemplos tenemos a Bimbo, Iberdrola, que obtuvo muchos contratos de la mano de presidentes que al acabar sus gobiernos curiosamente se fueron a vivir a España. Las empresas de ropa Inditex, que es española, como por ejemplo Zara o Pull&Bear. BBVA es un banco español que es de los más prósperos en México. E incluso en Latinoamérica actualmente también se consume mucho entretenimiento de España. Sin embargo, en España no se consume nada de Latinoamérica. Si vemos videos donde se les pregunta a los españoles sobre cosas de Latinoamérica, no saben prácticamente nada de nosotros. ¿Sabes cuál es la capital de Ecuador? Todo. No. ¿No? No. ¿Tú es la capital de México? Sí. No. ¿Dónde queda? En México. No, en México, Chile. Ah, no, ¿Chile qué es? No, Chile es... No. ¿A qué país pertenece esta bandera? A Ecuador, Argentina, a Paraguay. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿dónde está la reciprocidad? Si somos países hermanos, países en condiciones igualitarias, los dos somos países independientes, entonces, ¿por qué uno se siente más que otro? No consumen entretenimiento, no saben de youtubers de México, no consumen lo mismo. De hecho, si tú le preguntas a algún latinoamericano, seguramente le irá al Real Madrid o al Barcelona, o conocerá o verá la Liga Española, pero si le preguntas a un español, seguramente nunca hayan visto un partido de México, nunca hayan visto un partido del América o algún partido del River Plate. Y si eso dicen de México, ni siquiera me quiero imaginar qué van a decir de Bolivia, de Guatemala, de Paraguay, países que son más pequeños y que tal vez tienen menos trascendencia a nivel mundial. ¿Qué dirán de estos países? Entonces, ¿por qué en esos países se les trata como dioses actualmente? ¿Por qué se les ensalza tanto? Los islas se van a hacer en México. Venga, vamos allí. En Vamos México. Uf, ¿a cuánto está México? No, solo de pensar de ir me dio COVID. Así que creo que hasta este punto del video la pregunta más importante sería ¿quién necesita más a quién? ¿Los latinoamericanos necesitamos a España? ¿Realmente necesitamos tener un rey Borbón? No. ¿Necesitamos nuevamente que España vuelva y nos imponga un yugo y que nuevamente seamos hispanoamericanos? ¿O será acaso que España necesita más de Latinoamérica de lo que realmente creemos? Y es que al parecer muchos españoles, empezando por la monarquía, aún creen que somos colonias y que son superiores a nosotros cuando de hecho no lo son. Prueba de ello es cuando Felipe de España no se levanta cuando pasa la espada de Simón Bolívar. Y es que aquí quiero hacer una aclaración porque conozco muchos españoles que incluso hacen reacciones a mis videos que les mando un gran abrazo y son súper buena onda y realmente demuestran su cariño. Pero en redes sociales te topas con otras muchas personas que son impresionantemente ignorantes. De hecho, mucho hablan los españoles de la leyenda negra, pero después de todo lo que ya te mencioné con su debido soporte histórico, pues al parecer no es una leyenda, sino una realidad. Que quieran hacer borrón y cuenta nueva es diferente a que nunca hayan hecho nada, o peor aún, que aún en pleno 2024 se sigan beneficiando del público latinoamericano. No obstante, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. Y yo sé que es un video muy largo, sin embargo, son demasiados puntos que se pueden seguir tocando y que podemos seguir hablando de este tema. Pero para acabar con este video, me gustaría que tú que estás viéndolo me pongas en la parte de los comentarios, punto número 1. Si eres mexicano, ¿qué opinas sobre este tema? Si eres español, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué opinas sobre la leyenda negra? ¿Qué opinas sobre todo lo que se dice que hizo España? ¿Qué opinas sobre que España quiere que nuevamente nosotros nos sintamos hispanos? Que nosotros no somos latinoamericanos, que somos hispanoamericanos. Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante que hayan visto este video. Recuerden que aún así todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Muy bien. Demasiados puntos como para... Tendríamos un vídeo de 2 horas. Pero bueno, al igual que he dicho antes, creo que sería un poco injusto que pagáramos justos por pecadores. La verdad, yo no considero que a día de hoy nadie tenga que sentirse español, ni voy a México pensando y mirando por la calle diciendo mira, esto es gracias a España, esto no. A mí esa mentalidad no me representa. No, para nada. Pero para nada. De hecho, lo que dice de que no nos llegan cosas de Latinoamérica
Latinoamérica. Aquí es todo lo contrario, o sea, nuestras series de pequeños eran de allá, las telenovelas eran mexicanas, colombianas, yo he visto de Argentina mil cosas, Rebelde de Argentina, Rebelde de México, es verdad, el Chavo, o sea... Al final es lo que te digo, tampoco podemos quedarnos con ciertos vídeos, igual que las personas que les ha preguntado ¿cuál es la capital de Ecuador, de México, no sé qué? Perdona, pero es que no te van a definir la capital de México y casi igual ni la de España, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque son gente que no tiene a mí igual en idea. ese momento me pillas o me pongo nerviosa y tampoco te lo sé decir, Ya, pero no quiere decir que no conozca, ¿no? O sea, pero hombre, no sé cuál es la capital de Bélgica. Mira, pero ahí por ejemplo yo sí que le discutiría un poco y le diría, no creo que porque una persona no sepa la capital de México, la capital de Ecuador, sienta que es hispano y por no consumir youtubers mexicanos o youtubers españoles o youtubers... Es que ahí creo que no es el punto, yo desde mi punto de vista, ojo, no te resta más a que tengas más respeto por México o menos respeto. Sí, yo creo que ya hay cosas que están como que se han quedado en otra época, por ejemplo, de querer ser blancos. Ya aquí nadie quiere ser blanco, o sea, que queremos ser morenos todos, ¿no? Y nos encanta ponernos al sol y ponernos... Eso era de otra época, porque sí que era verdad que echaban cremas y no sé qué potingues blancos para verse todas blancas. Bueno, de hecho en Asia, cuanto más... Bueno, y en Asia sigue más siendo... blanco eres, más... Claro, pero aquí las reinas europeas se quemaban hasta la piel con ciertas cosas para ser blancas, pero eso es algo que se ha quedado fuera de época. A día de hoy eso no existe. Ya. O sea, yo cuanto más morena estoy, mejor para mí, ¿no? Bueno, o sea... al final, y lo vuelvo a repetir, creo que va un poco en tu educación, en tu ideología, en tu todo. Yo respeto todo porque al final me han enseñado y tengo esa educación. Oye, tú tienes tu punto de vista, adelante, mientras no me faltes el respeto, pues ya está. Pero sí que es cierto que hay cosas que son innegables, ¿no? Y hay cosas que son injustificables. También. Y hay cosas de las que no te puedes sentir orgulloso, ¿no? Y hay muchas cosas, la ni mayoría de las que siento. hemos visto, que ni nos sentimos orgullosos, ni queremos que nos pidan perdón, es que las cosas de verdad en esta época tendrían que tener otra trascendencia, ¿no? Yo creo que, y ya lo dijimos en su día, no hubiera costado nada pedir perdón, esto... De hecho, cuando vas a algún museo y ves eso y dices, qué pena que no hayan sido capaces de ver lo importante y lo grande que es esto y lo hubiesen preservado y tener el triple de lo que hay. Es que tú imagina, y te pongo ya para terminar porque tenemos un vídeo larguísimo. O sea, te pongo nada más para terminar. Si a día de hoy nosotros hemos hecho ya 4 o 5 vídeos de Tenochtitlán, de Teotihuacán, hemos hecho vídeos de Chichén Itzá, siempre que vamos y nos explican datos y nos quedamos con la boca abierta, cada día descubrimos una cosa nueva, sin duda alguna 100%, era, si no la ciudad más desarrollada del mundo, la segunda, en fin, la capital en ese momento era Londres, Roma, con los acueductos, no sé qué, y le pasaba por el forro a todas. ¿Cómo no? Es que... ¿Cómo no preservarlo? O sea, ¿cómo no se iban a dar cuenta en esa época de que ahí estaban mucho más avanzados que en Europa? Partiendo de esa base, lo que pasa, y volvemos al mismo punto de siempre, cada persona te cuenta la visión que le complace y que quiere. Y eso sigue sucediendo a día de hoy. Si tienes una ideología de extrema derecha, te dirán que México se lo debe todo a España, que son hispanos, que nos tienes que pedir de rodillas no sé qué. Bueno, creo que hemos tocado todos los puntos, lo repito, mientras sea con respeto. Pon aquí debajo lo que piensas y simplemente voy a terminar de esta manera como he empezado. Hay miles de cosas antes que nos unen que la que nos separan. Y más en el año 2024, ¿vale? Así que bueno, simplemente un poco de cabeza y un poco de respeto y sentido común, no pedimos nada más, así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, pon aquí debajo mientras sea con respeto, como digo, lo que quieras, like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal lo agradecemos mucho, y recuerda que nos vemos mañana porque hay vídeo todos los días. Adiós, papirrines, sin hacheros. Sin hacheros.